Te invito al quinto Congreso Internacional de Lifestyle Medicine. El congreso se llama DULA y se llevará a cabo del 22 al 24 de junio en la Ciudad de México. Para más información, ve a congresoamed.org. La terapia es un espacio de conversación, un espacio de entendimiento, un espacio de crecimiento, más que verdaderamente arreglar nuestra locura. Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast, donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar, conducido por Víctor Sadia. Sara Hades es licenciada en Comunicación Humana con maestría y doctorado en Psicoterapia Individual y de Pareja por el Instituto Mexicano de la Pareja. Cuenta con formación en la metodología Gottman y está certificada en terapia asistida con psicodélicos. Salomón Cohen es licenciado en Lengua y Literaturas Hispánicas, maestría en Filosofía y maestría en Psicoterapia Psicoanalítica. Cuenta con formación en el método Gottman y en psicoterapia asistida con psicodélicos. Junto con Sara, su esposa de más de 40 años, llevan un espacio terapéutico para parejas. Sara y Salo no solo son pareja desde hace más de 4 décadas, también son coterapeutas y cómplices en el arte de escuchar. En este episodio hablamos de cómo el amor cambia con el tiempo, de las contradicciones inevitables en las relaciones largas y de cómo la terapia de pareja puede ser al mismo tiempo un oficio, un espejo y una forma de cultivar el erotismo. Conversamos sobre la infidelidad como síntoma y no como culpa, sobre el erotismo como vitalidad cotidiana y sobre cómo aprender a vivir con versiones múltiples de la verdad. Sara y Salo comparten con generosidad su experiencia como padres, abuelos, terapeutas y amantes, abriendo un espacio donde las palabras son fascinantes, cuando se entiende que el espacio clínico no está hecho para corregir, sino para comprender. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña Sara Hades y Salomón Cohen. Sara, Salo, gracias por estar aquí. Gracias por invitarnos, Víctor. Muy amable. Un placer. A ver, a mí me encantan las historias de amor. Siempre que invito a alguien a cenar, les pregunto cómo se conocieron. Quiero escuchar su historia. Y si me permiten empezar con esa pregunta, que es al mismo tiempo íntima y también al mismo tiempo universal, me gustaría que me remonten esos tiempos de juventud, donde Sara y Salo iban caminando por el mundo y se conocieron. Ok, fue en la boda de su hermano, en la boda civil. Mi mamá me convenció de que fuera, no era mi intención ir. Yo estaba llegando de la escuela, tenía 18 años y llegué a la boda y Salomón tenía barba. Y entré y yo estaba caminando con mi prima y yo nada más veía que este cuate de barba nos estaba viendo. Entonces caminábamos y nos veía, nos veía. Entonces le dije a mi prima, ¿qué crees? Tenemos que separarnos porque no sé a quién está viendo. Entonces ya nos separamos y dije, ay, es a mí. Ese fue el primer contacto. ¿Tú qué edad tenías, Salo? Yo tenía 20. 20. ¿Y 20. qué pasó? Cuéntenme el chisme, ¿qué pasó? Yo la vi, no la había, según yo no la había visto en mi vida. Pregunté a la amiga con la que estaba que quién era. Ya me dijo, es Sara Hades. Y le dije, maravilla, con ella me voy a casar. A mí no me lo contó, ¿eh? No, O sea, ¿no habías hablado con ella y le dijiste eso? sí, no, la estaba apenas viendo llegar y ya en ese momento supe. Es un poco trampa, ¿no? Me imagino que ustedes también como terapeutas de pareja le dicen a las parejas, no todas las historias son como en las películas, no es amor a primera vista, ¿no? Y en su caso sí. No, de repente nos encontramos con historias muy interesantes porque muchas veces, y es muchas veces, sucede que ni siquiera se caían bien. O sea, se conocieron en una fiesta y dicen, pues ni siquiera se me hizo un pesado o se me hizo muy sangrona. Y resulta que después estamos hablando de un matrimonio 15 años después. Entonces, Donde luego se vuelven a caer gordos. sí, por supuesto. Eso no se lo ahorra a uno nunca. ¿Y cuánto tiempo pasó de que formalizaron más la relación? Pues fue poquito tiempo, nos vimos unas veces y después nos dejamos de ver casi un año y volvimos otra vez después de un año, ya de ahí 2 y medio de novios y nos casamos. Ambos estudiaron psicología, ¿verdad? En esa época no. No, ok, a ver. Estaba saliendo de prepa y estudié educación especial. Sí, yo en ese momento
Me había salido de un semestre y medio de ingeniería y estaba estudiando lengua y literatura hispánicas en la UNAM, todavía lejos de la psicología. Y, o sea, entonces se casaron todavía sin tener esa parte, o sea, ¿a qué edad se casaron? Yo 20, el 24. Sí, todavía, no, mucho tiempo después. Bueno, Sara no, Sara empezó su carrera de educación especial. Sí, y un tiempo después estaba trabajando en terapias de aprendizaje de lenguaje con niños y después de un rato me entró la inquietud de que me llamaban mucho la atención los papás de los niños y sus historias. Entonces se me antojó dar el giro hacia la parte adulta. Entonces hice la maestría y el doctorado en el Instituto Mexicano de la Pareja y bueno, de ahí empezó este camino con la psicología. Yo todavía terminé lengua y literatura hispánicas y de ahí hice una maestría en filosofía en la Ibero, y después de ahí empecé a estudiar desarrollo humano en la Ibero también y no me convenció, y de ahí me pasé a hacer la maestría de psicoterapia psicoanalítica, Wow. parte Ok, del aquí doctor. hay mucha carne de dónde cortar. Y en el Inter nos fuimos Sí. un año sabático a Israel, que eso fue una unión familiar padrísima. Wow, ok, ok. Ok, a ver, primero se me hace hiper interesante, Sara, que o sea, empezamos a ver a los niños, ¿no? Mi papá es dentista de niños Ujú. y, y siempre es como, no, pues es el niño no se lava los dientes, o el niño no sé qué, el niño no sé qué, o haciendo otras profesiones. Y dices, a ver, en las escuelas es muy claro, ¿no? No es que hay que apoyar a los niños, hay que apoyar a los niños de distintas maneras, cuando realmente lo que hay que hacer es enfocarnos en los papás, ¿no? Entonces, se me hace muy interesante que hayas hecho tú ese cambio eh, y hayas dicho, pues me voy a ir a la base del problema, por así decirlo, ¿no? Ujú. Sí, porque era muy frustrante estar trabajando con el niño en el autoestima y en que pronuncie y saliendo la mamá, eres un tonto. Algo tan básico, 100%. Y en tu caso, Salo, y también contigo, Sara, y es esta idea de cómo, o sea, a veces en las ciencias de la salud, como que luego de la universidad, o sea, de la escuela nos vamos a la universidad, psicología, medicina, lo que sea, y no hay ingeniería, no hay mucho menos filosofía, letras, y cómo también para el profesional de la salud, qué importante también tener una base de algo que no necesariamente es una profesión de la salud. ¿Cómo fue para eso para ustedes en ese proceso de ir entrando a, pues sí, terapia, pero más adelante con otras carreras antes? Sí, para mí fue una travesía porque la APM no aceptaba a nadie que no fuera psicólogo. Fue afortunadamente en el Instituto Eleya, que eran mucho más abiertos, que me dijo el director Norberto Bleichmann, ¿cuál es tu background? Cuando le dije literatura y filosofía, me dijo, qué maravilla, qué mejor que entrar a la psicología desde el conocimiento de las letras y la filosofía, un gran conocimiento de la humanidad para poder llegar a lo psicológico. Entonces, bueno, fue la fortuna de tener una gente abierta que valoraba este conocimiento en vez de una ortodoxia que decía, si no eres psicólogo no puedes dar terapia. Eso creo que ojalá pueda ser en más carreras y en más profesiones, ¿no? El tener una formación transversal, transdisciplinaria, en vez de la hiperespecialización, que también es muy importante y necesaria, pero a veces tal vez demasiado, y más cuando yo creo que hablamos de psicología, de valores, de experiencias de vida, donde no hay manera de que una misma disciplina pueda, pues, entender esa parte como más existencial por un lado y pues que hay muchas maneras de observar la realidad, ¿no? ¿Cómo esto te ha ayudado a ti, Salo, y cómo te veías a ti en comparación con tus compañeros en la maestría que sí venían del background de psicología? ¿Qué diferencias notabas desde que estudiabas esto con otro background? La verdad es que yo nunca lo vi como un hándicap. Al contrario, siento que sin duda, y hoy lo veo en el consultorio mucho, que la literatura y especialmente la filosofía nos han dado realmente una tierra muy fértil para la terapia, porque lo que está sucediendo en la interacción con los pacientes, ya sea pareja o individual, pues está referido al ser humano, está referido a la mente, a la existencia, y entonces cuando tienes otras áreas que pueden complementar, ayuda muchísimo tanto a la interpretación como
a las herramientas de apoyo para entender Y lo una que está visión mucho pasando. más amplia. Claro. ¿Y qué tanto navegando la pareja en los primeros años, me imagino también empezaron a llegar los hijos, influyó también en su decisión personal de enfocarse en temas de terapia? ¿Qué tanto su vida personal les mostró que también había ahí una cosa importante? Pues con los niños no te dejas de asombrar. Ahorita tú que eres papá lo puedes ver. Y a mí me daba mucha curiosidad cómo se iban formando, cómo funcionaba su mente. Y eso me daba mucha curiosidad lo viví, la bendición de vivirlo en primera mano con tus hijos. Y eso me dio como más ganas de ir por allá. Yo tuve que ser productivo esos años y tuve que trabajar mucho. Yo, de hecho, me perdí a mis hijos en una buena etapa de su vida por estar en la oficina, en la fábrica. Entonces, bueno, no, todavía ahí no llegaba esta intuición, aunque ya la literatura era un apoyo y la filosofía también, de realmente yo estaba ocupado produciendo, y entonces fue hasta ya muy tardío la época del trabajo que yo pude visualizarme en esta área, y afortunadamente con la maestría y parte del doctorado fue como un gran impulso que ellos te dan y que dicen, pues mira, tienes historia de vida, tienes estudios y tienes la base fundamental de la psicología en la maestría, pues aviéntate, y te avientan relativamente pronto. Y eso es una maravilla porque además tienes el apoyo de la institución como supervisión, y entonces no vas solo. Y eso allana muchísimo el camino para empezar a trabajar. Y una vez que te das cuenta de que tu interpretación y tu intervención puede serle útil a alguien, pues ya no paras de alimentarte de eso. Y en tu caso, Salo, sí te dicen Salo, ¿verdad? O Salomón. Sí. En tu caso, o sea, tenías tu chamba para producir y estos estudios en filosofía y en letras, era más por hobby. Sí, totalmente. Sí, cuando yo le dije a mi papá en paz descanse que iba a estudiar letras, me dijo, "Ah, muy bien, ¿y qué vas a hacer de carrera?". Entonces tuve que entrar a estudiar contabilidad unos semestres para darle gusto, cosa que me chocaba. Lo único bueno que tuve de ahí fue un compañero que nos abastecía de marihuana. Entonces, fue muy útil para mí. Claro. A veces siento que esa rigidez a mí también me tocó algo así con mi papá. Yo también quería estudiar letras y me dijo, no, no, necesitas una carrera más. Estudiaste. Yo estudié economía. Ajá. Y mi pasión siempre fueron las letras y la filosofía. Ya luego pude hacer mi maestría y mi doctorado en esto. Pero también al principio era muy como de hobby, como pues yo me mantengo a mi familia y con mi extra voy a estudiar. Y a veces como que maldigo esta idea de, híjole, si me hubieran dejado desde el principio y me hubieran dicho, cree en tus sueños y aunque estudies letras puedes hacerla bien. A veces también digo, qué padre que por amor quieras estudiar estas cosas, que por amor quieras después dedicarte a ellas, antes de pensar que eso te puede dejar una lana, ¿no? Porque entonces creo que el approach es muy diferente y te permite ser más creativo porque no tienes esa necesidad de ser productivo y de cumplir con ciertos estándares para ganar lana, ¿no? Y eso lo veo mucho en ustedes ahora y en particular en ti, Salo. ¿Cuándo dijiste, a ver, pues a lo mejor sí me puedo empezar a dedicar a eso desde ese lugar como muy de pasión, pero que también empezó a dejarte dinero? No, nunca me dejó ni un centavo hasta la fecha. Ni la literatura, ni la psicología, ni la filosofía, siempre fue por una búsqueda personal, por una pasión, porque eso me daba vida, porque leer me daba vida, porque entender me da vida hasta la fecha. Sigo estudiando filosofía cuando puedo. Y pues es descubrir el mundo día a día y las ideas, y lo que más me ha interesado a mí, lo que más me entusiasma en la vida son las ideas, y es poder entender algo. Pero entonces actualmente, o sea, platiquen un poquito de su práctica clínica actual, porque yo he escuchado por ahí, por eso los invité prácticamente, y es dos esposos que llevan mucho tiempo juntos, que practican terapia de pareja en pareja para parejas, lo cual no se escucha mucho, y yo por eso los invité. Entonces, eso sí es una chamba de ahorita, ¿no? O sea, sí ganan lana de eso. Llevamos casi 20 años, no nos preguntes por fechas porque somos malísimos, pero
Yo ya daba terapia individual y de pareja. Salomón daba terapia individual, cada uno en su corriente. Y yo iba todos los años con una amiga al Congreso de Psychotherapy en Anaheim y conocí a los Gottman que trabajan en pareja. Y me fascinó su teoría, llegué y le conté a Salomón, pero bueno, solo fue una plática. Años después, Salomón se iba a operar de la rodilla y teníamos que estar en Estados Unidos 2 semanas de rehabilitación. Y dijimos, ¿qué vamos a hacer ahí? Busco y hay un curso de Gottman. Entonces digo, ay, lo tomamos. Al final ya no lo operaron porque se puso a nadar, pero nos fuimos al curso. Y yo sentía que él iba de acompañante, pero ¿qué te enganchaste en las primeras 2 horas? Sí, 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 Gottman es fantástico. Julie, su esposa, también como clínica, pero nos hizo mucho sentido toda su teoría, nos hizo mucho sentido el trabajo con las parejas y pensar en poder hacerlo en pareja para pareja nos entusiasmó. Fue un Y experimento total. había en la preparación, había un par de parejas más de gente de Estados Unidos que también estaba tomando el curso juntos. O sea, no es tan común, es muy poco común que haya parejas que den terapia de pareja juntas. Sí, como dices tú, con un matrimonio de largo plazo, 43 años. Entonces, bueno, pues también experiencias personales mucha riqueza ahí. A ver, platíquenme de la primera sesión que dieron como pareja a otra pareja. O sea, ¿cómo llegaron ustedes y a 20 años de distancia, cómo ha evolucionado un poquito La esa... primera es la que la Híjole, llevaron sí, sin avisar, justo. sí, llegó una pareja y ella no sabía dónde estaba. Él nunca le dijo que la estaba llevando a una terapia. Entonces, bueno, imagínate para nosotros primera experiencia y ella no sabe a qué viene, pues nosotros Y nosotros tampoco. tampoco sabíamos mucho. Entonces fue una sesión muy poco típica porque tuvimos que explicarle a ella que estaba ahí y más bien le estábamos explicando algo que no sabíamos. Sabíamos la técnica, pero la clínica ahí empezaba. Está increíble eso. Y digo, esto lleva 20 años, ¿verdad? Más o menos. Más o Más o menos. menos. Ajá, o sea, digo, sin importar las fechas, pero mitad de su vida de pareja es sin dar terapia juntos y mitad es dando, ¿no? ¿Ven ahí un punto de inflexión también en su vida de pareja al empezar a experimentarse como coterapeutas en ese espacio? ¿Y en qué sentido? Bueno, primero, la sorpresa de que fluimos muy bien. O sea, nunca planeamos qué dice uno, qué dice el otro, va fluyendo. Y segundo, es la oportunidad de podernos admirar todo el tiempo desde otro lugar. Y siento que eso nos ha enriquecido. Y también nos vemos en cada pareja, porque pues hemos pasado de todo como todos. O sea, dar terapia de pareja es buena terapia de pareja. Exactamente. Sí, y cualquier terapia, mi analista decía, es la mejor profesión del mundo porque mientras estamos trabajando con el otro, estamos trabajando con nosotros mismos. Y entonces, pues lo mismo nos pasa. Cuando nosotros le damos un consejo o una opinión a una pareja, de repente decimos, claro, eso hace sentido. ¿Por qué no lo estamos haciendo nosotros, no? Y entonces, pues estamos espejeándonos todo el tiempo en los otros y eso pues nos ayuda a... También nuestra experiencia nos ayuda a decirles a los otros, sí, así sucede con esto. Por un lado y por otro lado, el hecho de tener los dos puntos de vista, porque siempre está el femenino y el masculino jugándose ahí y entonces las parejas no tienen una sola visión, sino muchas veces alguno de los dos dice, espérame, ustedes lo ven así, pero los hombres lo vemos distinto y nosotros lo vemos desde este lugar, es diferente, entonces eso también va enriqueciendo muchísimo la relación terapéutica. Y también algo en lo que insistimos mucho es que nadie tiene la razón, simplemente son puntos de vista. Entonces también ellos ven que a veces nosotros no estamos de acuerdo y cada quien estamos en nuestro punto de vista. Y creo que es maravilloso no tener que acceder a la verdad. A ver, hablemos de eso, porque creo que, claro, algo de lo que nos enferma es pensar que hay una verdad, que hay una versión. ¿Cómo ustedes han ido permitiendo que no tenemos que acceder a la verdad y cuánto eso puede liberar a sus pacientes? ¿Cómo lo manejan eso? Sí, efectivamente,
de entrada, pues la verdad, ¿cuál verdad, no? Y ahí podríamos pasarnos varias sesiones hablando de eso. Es más bien lo que nosotros proponemos es, veamos los puntos de vista y entendamos que cada quien participa de una manera. Si nosotros viéramos platónicamente la verdad como un concepto, allá en el Topos Uranos, y nosotros participamos de eso, pues participamos de la verdad, como se participa de la belleza o de la bondad. No la votamos. Entonces nadie tiene la capacidad de tener la verdad como tal. Unos participan un poco más y unos un poco menos. Quizás nuestro gobierno participa menos de la verdad, pero nosotros ahí participamos más porque son visiones y puntos de vista, y entonces decimos, pues los dos tienen razón. Un poco como la historia esa del rabino que trataba parejas y estaba su ayudante, y entonces venía la señora y decía, esta es mi historia, y le decía, tiene usted razón. Y venía el señor después y daba su historia y le decía, tiene usted razón. Y entonces el alumno le decía, pero rabino, ¿por qué le dice a uno que tiene razón y al otro también? Dice, tú también tienes la razón. Entonces, así es. Sí. Eso creo que es algo a ver, tú mencionaste las ideas platónicas y justo ustedes se especializan en temas de infidelidad, erotismo, terapia de parejas, personas que están en procesos de divorcio y cosas así. Y justo las versiones platónicas son las primeras bueno, no sé si las primeras, pero hay que verlas luego, luego, porque nada más por estar obedeciendo una idea platónica y cómo se debe de hacer algo en términos de erotismo o de cómo llevar una infidelidad o una pareja, lo que sea, ya estamos a cierta distancia. No es muy obvio eso cuando uno está herido, no es muy obvio cuando ve que el problema es la persona que tiene enfrente y dice, no, no, es que su versión platónica es muy diferente a la mía, porque la de ella es platónica y la mía es verdad, ¿no? Entonces, ahí como ustedes, y ahí me encantaría que se metan al detalle, o sea, cómo ustedes eh, trabajan para que las emociones estén cuidadas mientras vamos abriendo esta idea de, pues sí, hay muchas versiones y muchas verdades. Nosotros tratamos, no sé si te estoy contestando, de que la sesión sea con una comunicación generativa. Queremos, si tú te sientes después de la sesión peor que antes, esa plática no fue generativa. Nada más estuviste dándole vueltas y no llegamos a comprender cómo es ese mundo del otro. Sí, efectivamente, nosotros no promovemos la discusión, ni el conflicto, ni la resolución del conflicto. Nosotros generamos espacios de entendimiento donde uno puede escuchar al otro, y muchas veces no hay respuestas. O sea, es simplemente estás aquí para poder escuchar a tu pareja y entender lo que está diciendo. Y hay un poco este sistema del ímago y el espejeo, donde obligamos a la gente a decir, ¿y qué te dijo? Y pues respondes diciendo lo que el otro dijo para que el otro se sienta escuchado. Y las emociones. No hay respuestas, no hay soluciones. Lo que generamos es una dinámica de entendimiento, y eso sirve muchísimo más que terminar viendo quién tiene la razón. Como dicen los expertos, ¿prefieres tener la razón o tener una relación? Sí, ¿sabes? Me hacen pensar en Esther Perel y cómo ella ha publicado muchas conversaciones con terapia de pareja, que por un lado me encantaría su opinión respecto de ese formato que a mí se me hace increíble y el abrir la puerta del lugar terapéutico a otras personas de afuera normalmente es no, no, la privacidad y no sé qué, pero al revés, yo creo que eso es muy generativo, pero me gustaría su opinión. Y dos, es justo esto, o sea, es como el espacio terapéutico me encanta cómo lo definen, o sea, es un espacio para podernos escuchar, ¿no? Ujú. Y así como tú lo pones en este espacio para que se escuchen, también cuando escuchas un podcast de otra pareja hablándose, es otra manera en la que tú estás escuchando a tu pareja, ¿no? Ujú. Y pensamos que nos estamos escuchando porque vivimos 24 horas pegados y ahí tal vez la proximidad a veces es más distancia. Así es. Ujú. Exacto, es como si te acercas a 3 centímetros de un cuadro. ¿Lo puedes ver? Pues no, no lo puedes ver. Y así estamos. Muchas veces estamos en esta proximidad tan cercana que no podemos ver, ni oír, ni entender. Entonces, sí, el espacio terapéutico que nosotros promovemos tiene muchos componentes
de esta separación, digamos, para poder ver. Y efectivamente, Perel ha sido una de nuestras guías. Hemos tomado muchos cursos con ella, tenemos leída toda su obra, la conocemos personalmente y nos ha sido de mucha riqueza. Perel tiene grandiosas aportaciones que nos han sido muy útiles, son efectivas. Y sirven mucho. Y a mí me parece muy valiente y generosa en que haya hecho ese tipo de podcast, porque tanto como terapeutas como del otro lado, son ejemplos maravillosos. ¿Qué tanto creerían que sus pacientes, o al menos aquí en la cultura mexicana, estaríamos dispuestos a que se graben nuestras sesiones y a publicarlas? Tal vez cambiando los nombres y otra cosa, pero ¿qué pasaría, qué pasa con los mexicanos en ese lugar? ¿Qué pasaría si se los proponen a sus pacientes? ¿Qué dirían? ¿Quieres ser el primero? Yo le entro, yo le entro. De hecho, en uno de los programas que nosotros hacemos de parejas, que tiene que ver con temas de sanación como financiera, pero pues por lo mismo es holística, mi propuesta para los que íbamos a promover el curso era hacer esto de manera pública con nuestras parejas, ¿no? Y hubo mucha resistencia, ¿no? Mismo para los que estábamos promoviendo estos talleres, y entiendo por qué. Ahora, el beneficio creo que nadie se lo imagina hasta que lo hace, cuando dices, híjole, lo voy a probar, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué pensarían que sus pacientes dirían y cómo nos convencerían de que sí? Digo, no digo que lo hagan, pero jugar en eso creo que también nos da buenos insights. Yo veo difícil por la cultura, porque es un tema cultural, es un tema de la terapia. De por sí tenemos una lucha tremenda con la preconcepción de la terapia, ¿no? ¿Por qué voy a ir a terapia si no estoy loco? Entonces, eso ha hecho muchísimo daño, porque la gente no va a ayudarse, no va a conocerse, no va a hacer ninguna autorreflexión. ¿Por qué? Pues porque no estoy loco. Entonces ya hay de entrada una preconcepción que no ayuda mucho. Y luego, pues sí, todo esto de que la terapia es privado, es más, no nos gusta decir vamos a terapia. A la mayoría de la gente le choca que sepan. Nos ha pasado que en algún momento tienen que contestarle a los hijos y le dicen, estoy en una clase. Entonces, creo que culturalmente no ayuda mucho. Probablemente técnicamente sería muy útil, pero también yo pienso una cosa, hay tanta originalidad, digamos, en la terapia, que ninguna es replicable. Yo creo que es cada momento, cada palabra, cada gesto, cada instante que hace un cambio radical que no podríamos, es como las estadísticas. Tenía un maestro que decía, la estadística no sirve para nada, porque yo te digo, un niño se ahogó en un lago que tenía 50 centímetros promedio. ¿De qué te sirvió la estadística? De nada. Entonces nosotros utilizamos a veces, muy pocas veces, estadísticas realmente que son algo referenciales, pero si somos realistas, no, ni la estadística sirve, ni me sirve esta experiencia vicaria donde yo no lo estoy viviendo como tal. Sí, sí, en México hay mucho tabú de estos temas de terapia y al mismo tiempo hablando de ideas platónicas y hablando de cómo la idea de que hay un camino perfecto o una verdad es parte de la enfermedad, ¿no? El pensar que así es. Y por eso, o sea, mismo cuando ahorita si quieren podemos hablar de erotismo o de infidelidad, también están esas ideas platónicas de que se tienen que vivir de cierta manera y o sea, lo que quiero, a ver si me sale esta idea, es no queremos, o sea, decir que la terapia es tabú y romper ese tabú para que volver los temas que se trabajan en terapia como erotismo o infidelidad también se vuelvan como muy, no voy a decir tabú, pero también muy cerrados, como esta es la única forma, ¿no? Entonces, yo sí creo que siempre hay un balance y ahora en el mundo de las redes sociales donde literalmente la gente se filma en el baño, en la calle, con los hijos, o sea, ya hay una invasión de la privacidad brutal, que por un lado es bueno porque sí te da una apertura a las puertas cerradas, por otro lado ya también se vuelve ya contraproducente. Pero sí siento que cuando hablemos de que hay muchas maneras de amar, muchas maneras de ser eróticos, muchas maneras de vivir una infidelidad, nada más por abrir esas opciones culturalmente, creo que la enfermedad va a llegar, pero a lo mejor llega desde un lugar de, bueno, así fue la mía, no fue la única, no estoy encerrado en esa casita, ¿no? ¿Cómo ustedes han entrado a estos temas de erotismo y de infidelidad? Partiendo de esta idea de que la cultura ya trae una versión bastante como muy específica o muy, bueno, muy específica que nos enferma a todos, como esta idea específica de que la terapia
pues no está muy bien o algo tienes tú raro, ¿no? Si lo separáramos un poco, creo que el tema de la infidelidad en alguna época, porque son como oleadas que de repente llegan con temas muy similares, nos hemos dado cuenta que realmente, y con la ayuda sin duda de Esther Perel y toda su filosofía, que la infidelidad no acaba siendo el problema. Y además, cómo definir la infidelidad. Y para nosotros es muy claro que hay infidelidades mucho más allá de lo que nosotros consideramos esta promiscuidad sexual. No, infidelidad es no tomar en cuenta al otro, es no decirle que estoy en problemas económicos, es Violencia. violencia, es desapego, es separación emocional. Hay muchísimas infidelidades. Entonces, creo que está como muy satanizado el tema de la Y infidelidad. ahí creo, perdón, Sí, que la cultura no hace mucho bien. Me refiero que la persona que sufrió la infidelidad va a contárselo a sus amigas. Y las amigas, déjalo, yo no me dejaría, no seas tonta. Entonces, se lo dirán con mucho amor, pero contaminan muchísimo a esa persona. Entonces, nosotros somos muy claros de decir, ellos te están aconsejando desde su historia, desde su visión, pero están en su casa. Me encanta Tienen que esto. tener un proceso. Ajá. Me encanta esto. Y a mí, el libro de Esther Perel, su segundo libro, el de The State of Affairs, justo lo que me encanta de eso es como, con casos reales, mostrar cómo los matices de grises de la infidelidad son enormes y es mucho más complejo que la versión hollywoodense de me engañó con una persona y entonces es la peor persona del mundo, ¿no? Y eso creo que para todo en la vida es necesario, ¿no? Todo es una escala de grises, pero en la infidelidad que, pues no tanto. Y ahora pregunto del erotismo, porque también está, yo en mi versión cultural, bueno, al menos la que yo heredé es como algo como muy sexual nada más, ¿no? Como un tema casi nada más de relaciones sexuales y tal vez, pues no sé, sexo oral o bueno, o sea, pero el erotismo tiene una gama también amplísima, desde lo sexual hasta simplemente lo sensorial, que se vive tal vez desde el autoerotismo, ¿no? De cómo te vives tú en tu cuerpo y tu relación con el ambiente, las personas, no nada más sexualmente. ¿Cómo ustedes también han complejizado esa versión que la cultura nos hereda muy unidireccional? ¿Ya o tú? Esther Perel, volviendo a ella, hace una distinción entre erotismo y sexualidad. Dice, los animales tienen sexo, nosotros tenemos una mente erótica y ahí es donde está la vitalidad, la creatividad, el juego, el significado. Entonces dice, puedes tener mucho sexo sin sentir nada y puedes tener un poco de erotismo y sentir más. sí, efectivamente, Perel para nosotros ha sido fundamental en todo el tema de erotismo. Y sí, es esta lucha. ¿De dónde viene erotismo? Pues de Eros, que es el contrario de Tánatos, que es la muerte. Y entonces, ¿qué estamos hablando? De vitalidad. El erotismo es realmente la sensación de estar vivos, de estar conectados, de estar sintiendo, de tener nuestros sentidos alertas y no realmente asociarlos a la genitalidad. Es un error que mucha gente tiene y entonces es totalmente limitante. Yo creo que hoy no hay un problema de sexualidad, que hay mucho, pero es más bien un problema de la dinámica erótica, de la dimensión erótica de la pareja, que está perdida completamente. Porque Perel dice, el orgasmo, el erotismo empieza al final del último orgasmo, no 10 minutos antes. Entonces, es un trabajo constante. El erotismo es una chambota que tiene que generarse en un espacio, en una dimensión muy distinta a la genitalidad. Gracias. ¿Qué tanto, digo, ¿no? Su opinión es de sus colegas los psicoterapeutas y tal vez otros profesionales de la salud que tienen estas concepciones más complejas, más de espectros respecto de estos temas de infidelidad y erotismo, que son causas de problemas mentales y de salud? ¿O qué tanto también el profesional promedio tampoco entiende eso como un espectro y se vuelve también una fuerza juzgadora y casi, casi como divisoria en esa complejidad que hay en las concepciones de sus pacientes? Yo creo que sin duda
gentes como Esther Perel, como Michelle Weiner Davis, como Sue Johnson en su momento, han abierto estas dimensiones. Terry Real también. Es decir, tenemos hoy más representantes de la mainstream de la terapéutica que están yendo en esa dirección. Sí, yo creo que la ortodoxia ha sido muy cerrada en este sentido, sin duda, pero que hoy nos podemos abrir y entre más interés tenga el terapeuta para investigar estas áreas, pues hay muchísima más información. Y en los congresos, en los cursos que damos, cada vez vemos más colegas. Entonces, yo sí creo que es un cambio que se está dando. Sí, yo también lo veo y también me gustaría pensar que otros profesionales de otras áreas, medicina y nutrición y cosas así, esa parte de erotismo y la parte sexual es parte de la salud nutricional, salud médica, salud funcional que quieran dar, ¿no? No como un extra necesario, sino tal vez en el centro de la discusión, porque en esa danza de erotismo y sexualidad se negocian muchos otros hábitos de palabra, de relación, de vida, ¿no? De si viajas, si no viajas, si los hijos, si no los hijos, ¿no? Sí. Sí, sí, realmente la mayor parte de la gente le cuesta mucho trabajo entender la diferencia entre erotismo y sexualidad, como que van muy pegadas y entonces de acuerdo a tu historia sexual, pues es tu historia erótica, pero no es cierto, son dos caminos totalmente distintos. De hecho, Perel habla mucho de eso, que está basado en ¿Nagoske? no, en un terapeuta americano de la corte intersubjetiva, que ahorita se me fue el nombre, que hablaba sobre la diferencia entre los caminos del amor y de la pasión. Y él decía, el amor, Stephen Mitchell, y Ya. Stephen Mitchell tiene un libro que se llama Can Love Last? ¿Puede durar el amor? Donde dice, el amor es lo aburrido, es lo conocido, es lo rutinario, es lo que pasa todos los días. Eso es lo que nos da seguridad, que es lo que habla Perel. ¿Dónde está el otro camino? En la pasión. Y la pasión es lo desconocido, lo novedoso, lo aventurero, lo impredecible. Esa es el otro camino. ¿Qué pasa? Pues nosotros tenemos que caminar por los dos, pero dice Mitchell, pero son caminos paralelos. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que vivir la pasión y traerla al amor. Que No es un estar caso, que es una situación donde hay que ser muy conscientes, porque no se va a dar natural. Hay que romper rutinas, hay Ajá. que echarle Ajá, ganas. eso es lo que quería llegar, ¿no? Porque por un lado creo que mapeamos muy bien la necesidad de lo novedoso, lo espontáneo, lo aventurero, tal vez hasta lo riesgoso, pero ninguna pareja y a ninguna persona nos gusta mapear lo que tiene que ser espontáneo y lo que tiene que ser, pues, diferente, riesgoso y sin mapa, ¿no? Entonces ahí hay una paradoja rara de que te quieres abrir a eso, pero no lo quieres mapear lo suficiente porque entonces parece una coreografía, ¿no? Y eso se los espejeo a ustedes. O sea, tienen toda esta teoría, tienen todos estos ejemplos frente a ustedes, tienen lo que sí, lo que no, y al mismo tiempo buscar esa novedad y esa espontaneidad entre ustedes se tiene que dar de una manera también pues riesgosa y aventado a la incertidumbre, no sabemos qué va a pasar. ¿Cómo han sido esas danzas entre ustedes de eso, de saber la importancia de lo nuevo y lo erótico, lo pasional, lo incierto en su pareja, en su vida? Creo que la verdad es que nosotros hemos tenido esta claridad desde hace mucho tiempo porque afortunadamente pues conocimos hace rato a Perel y a muchos otros terapeutas que hablan de este tema. El asunto es lo que estamos viendo ahí afuera, lo que estamos viendo en la realidad del consultorio. Esta crisis de erotismo, de hecho tenemos te hago el anuncio el día 31 de mayo y 1 de junio, un retiro sobre erotismo y sexualidad sagrada, donde nos acompaña también Jerónimo García, que es el maestro Tao de la sexualidad sagrada taoísta, y donde vamos a desarrollar en un lugar mágico ahí adelante de Cuernavaca
todo el trabajo alrededor de qué es un ser erótico y cómo podemos nosotros interactuar eróticamente con nuestra pareja y también aprender que esto no viene de Perel, esto viene de corrientes Ancestral. ancestrales. Y hablando de nuestra pareja, acerca de tu pregunta, mucho antes de entrar a la psicología, nos ha gustado mucho hacer cosas diferentes. Tuvimos época de jugar golf, época de jugar tenis, viajes de aventura. O sea, nos ha gustado mucho buscar la novedad, ir a bailar aunque no bailemos bien. O sea, tratamos de hacer cosas diferentes y yo creo que eso sí nos da vitalidad. Y una cosa que sí enfatizamos mucho, especialmente ahora en el retiro, es este asunto de que el erotismo no entra por la ventana, no es espontáneo, no es inspiración, es trabajo. Tenemos que comprometernos con el erotismo para ejercerlo y para generar el espacio. ¿Por qué si haces maletita para ir al gimnasio y preparas todas tus cosas antes de ir y pones un horario para ir a hacer ejercicio y no para tener sexo? Y no para ser erótico. Y dice uno, es que tengo que ser espontáneo, ¿no? Entonces también tendrías que ser espontáneo para ir al gimnasio y no lo somos. Asimismo, tenemos que comprometernos con lo erótico. Y hablando de gimnasio, ya que acabaste, nunca te arrepientes de haber ido, aunque te fuiste con flojera. Sí, me encanta eso, porque sí, la cultura nos da el mensaje dual, ¿no? Pues de que tienes que ser espontáneo o erótico en este sentido, y al mismo tiempo te bombardea con tantos estímulos y tantas necesidades de atención, que si tú no eres intencional en abrir esos espacios, y yo creo que este podcast lo escuchan muchos profesionales de la salud y eso creo que a veces también pasa desapercibido porque el profesional no termina volteándose a ver a sí mismo o a sí misma y ver cómo en las cosas que le salen es porque ha sido intencional y en las que no, no. Y eso no lo termina de ver en el paciente, como que dice, no, pues el paciente, yo ya le di la información y el paciente no quiso, ¿no? Pero va mucho más allá y es esa danza de la paradoja y de la contradicción entre en qué tanto mapeas, qué tanto eres esforzado y usas el camino de la disciplina y qué tanto eres la suelta, si eres más flow y dejas que las cosas sucedan. Y no hay eso es lo que hay que normalizar, no hay una dosis exacta, ¿no? Es un arte al final. Es un arte cambiante y evolutivo que también eso siento que la medicina en particular a veces ha quitado la idea de, no, pues es que es la fórmula, esta es la metodología, esta es la dosis. Y aquí la dosis es el veneno muchas veces, ¿no? Y nosotros nos gusta mucho comparar la relación con un bebé. Les decimos, les queremos anunciar que aquí hay un bebé. ¿Qué tanto lo alimento? ¿Qué tanto juego con él? ¿Qué tanto lo atiendo? O lo tengo en terapia intensiva. Me Entonces, encanta. esa conciencia, cada cosa que hacemos, decimos, va en pro o en contra de ese bebé que es nuestra relación. A ver, me encanta. A ver, vamos a ver si sale esto, pero ¿en qué sentido su espacio terapéutico que llevan cultivando 20 años se ha vuelto también un espacio de erotismo, ¿no? Para ustedes como familia y con sus pacientes. Sí, nosotros cada vez le damos más importancia al tema del erotismo porque notamos, es muy difícil que tengamos parejas que vengan con temas relacionales y que esté muy bien en su sexualidad. Es muy raro. Y algunas de las que sí venían así Después ya ya no. se descompusieron. Entonces, es indudable que vamos a terminar forzosamente en el espacio terapéutico hablando de eso, porque es algo que está en el aire, es algo que es necesario, es algo que estamos viviendo día a día. Por eso, lo que decías tú, todos los estímulos que tenemos un montón de estímulos con las redes sociales, con las noticias. Un tema, por ejemplo, de las noticias hoy es que el mundo está, pues tú sabrás, un poco patas para arriba. Y eso la gente no lo entiende como un impacto. Y tenemos un gran impacto todos los días con las noticias que oímos o que por ahí aparecen, porque mucha gente ya dejó de oír noticias y de leer, que está muy bien, me parece maravilloso, pero sin embargo recibe de la familia o de los amigos una información que hoy nos está haciendo mucho daño, que sí hay un impacto. Entonces la gente dice, pues no sé por qué me siento ansioso. Pues sí, yo sí sé por qué te sientes ansioso. Y eso tiene un impacto en la pareja y lo dejamos de tomar en cuenta. ¿Cuál es el antídoto?
el erotismo. Si tú cultivas el erotismo constantemente en tu relación, pues vas a pelear en contra de los otros estímulos. Pero hay un paso antes del erotismo, y tú lo mencionaste en algún momento, el erotismo propio. ¿Qué tanto puedo disfrutar de bañarme o me baño en 2 segundos? Si me tomo mi café rico o me lo tomo de un shot. Entonces, irnos alentando para estar conscientes, para estar presente y para sentir el placer, tanto placer que hay en el mundo, con eso luego llegamos a nuestra relación. El otro no es responsable de darme todo el placer. Claro, claro. Y claro, no nomás no es responsable, sino aunque lo esté dando, si yo no desarrollé la capacidad de sentirlo y de apreciarlo, pues me lo pueden dar, pero yo estoy bloqueado. Y creo que eso también pasa desapercibido. Para ir cerrando, me gustaría escuchar su... Ahorita ustedes ya son abuelos y bueno, creo que es muy claro que tienen mucha presencia de la complejidad de ser padres, pero ¿cómo ahora es ser abuelos y cuáles son esas versiones más pues complejas de espectro de grises, de verse ustedes también como figuras paternas de sus nietas y al mismo tiempo no ser pues la principal figura paterna y materna, ¿no? Pues es una empresa que ha sido la más satisfactoria de nuestra vida, sin duda ha sido nuestra pasión de los últimos años. Es un momento distinto. Yo me perdí toda esa época porque estaba trabajando y Sara, pues de alguna manera tenía que lidiar con uno, con dos y después con tres y pues no era tan fácil. Hoy nosotros tenemos la bendición de acceder a esta parte más maravillosa de la relación. Donde sus papás los educan y nosotros los gozamos. Sí, y eso te pone en otro lugar completamente, te permite dimensionar tu capacidad amorosa desde un lugar donde no estás presionado a hacer cosas o a ser proveedor o a ser educadora. Estás de este lado desde más lúdico, desde más libre, donde puedes tener un disfrute completo y bueno, pues cuando hacen mucho berrinche, pues se van con sus papás. Y eso también es erótico, ese placer que uno siente. Ujú. Y es lo que decíamos justo con las carreras que ejercemos por placer, ¿no? ¿Mm? Que es más lúdico, que no tenemos la presión de que nos paguen por ello o cumplir algún estándar de desempeño. Y es como en ese juego, ¿no? Como tratar tu trabajo, tratar tu paternidad, tratar tus estudios, tratar todo lúdicamente y también seriamente. O sea, es ese juego padrísimo que a veces como que se nos olvida. Y creo que el dinero en ese sentido no está bien significado, ¿no? Y me imagino también es un tema que aparece mucho, también está en el aire de siempre en su espacio. Sí, claro. Pues muy bien, no sé si quisieran cerrar con algo esta hermosa conversación. Pues un placer haber platicado esto contigo. Siento que sacamos unas muy buenas partes de nosotros y de nuestra práctica terapéutica y entender que la terapia es un espacio de conversación, un espacio de entendimiento, un espacio de crecimiento, más que verdaderamente arreglar nuestra locura. Y tú, Víctor, te agradecemos mucho. Nos hiciste sentir en casa, Mm. nos hiciste preguntas personales donde nos mostramos de diferente manera. Y lo Gracias. disfrutamos. Sí. Igualmente, gracias. Les deseo que sigan confiando, tomando riesgos. Voy a poner en el link del podcast la información de su retiro que viene. Y pues nada, estar aquí, estar aquí. Una de mis misiones es hablar mucho con profesionales de la salud, precisamente con esta idea de seguir complejizando su versión de qué es la persona que está enfrente, que a final de cuentas es un espejo más de cada uno, ¿no? Así es que bueno, gracias por este espacio y pues bendiciones. Gracias, igualmente, Víctor. Que estén bien. Nos encantaría recibir tu retroalimentación de estos podcasts para continuar generando contenidos que te sean útiles e interesantes. Si puedes, déjanos un comentario en la página web victorsaadia.com.